Como les dije en la primera clase del año, hay un montón de conceptos que ustedes no conocen porque no tuvieron saberes previos y necesito yo que ustedes los incorporen. Los trabajos prácticos que les fui dando era para ver si los incorporaban, pero como no pudimos hacer una exposición o puesta en común entre todos de lo que fueron aprendiendo, les voy a hacer yo el resumen de lo que es la primera unidad de la materia, que son los conceptos jurídicos básicos, para que ustedes puedan incorporarlos y así sigamos avanzando después directamente en el derecho civil. Los primeros conceptos que vimos fueron pueblo, nación y estado. Pueblo como un conjunto de personas que habitan en un determinado territorio. Ahí no tenemos ninguna acepción de ninguna naturaleza, es decir, son todas las personas que viven en un territorio, no importa de la nacionalidad que sean. Por ende, serían los habitantes de la nación argentina todos los que viven en el territorio argentino. El concepto de nación es un poquito más amplio que el concepto de pueblo porque incorpora algunas otras variables que tienen que ver con una identidad común. Habíamos dicho que eran nacionales aquellos que tenían un montón de componentes más sociológicos, como una historia en común, la lengua, costumbres, que los hacían formar parte de una nacionalidad. Lo que dijimos también fue que no era necesario el concepto territorio para la nación. Muchos en su trabajo se equivocaron y me ponían el territorio como componente de la nación, y no es así. Porque dijimos que podía haber una nación sin territorio, como los gitanos, por ejemplo, que están diseminados por el mundo y no tienen un territorio específico ni un estado conformado. Hablamos también de los judíos, que hasta que no se creó el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial tampoco tenían un territorio. Y hablamos de que hay nacionalidades que están en distintos territorios, por ejemplo los vascos, que ocupan una parte del territorio francés y una parte del territorio español. Sin embargo, conforman una única nacionalidad. Ese concepto de nación. Y después pasamos al concepto de Estado, que es la nación política y jurídicamente organizada. Este concepto, que es el más amplio y abarcativo de todos, tiene 4 elementos. Para conformar un Estado necesitamos que haya habitantes, necesitamos que tener un territorio, necesitamos una organización jurídica y necesitamos una organización política o gobierno. Ahí también muchos se equivocaron en el trabajo práctico porque me pusieron que un elemento del Estado era la soberanía. Y la soberanía es un atributo de la organización política, no es un elemento del Estado. Cuando hablamos de habitantes, son todos los que habitan el suelo argentino. Cuando hablamos de territorio, dijimos que el derecho es bastante más amplio que en otras ramas, como la geografía, y decíamos que el territorio del Estado estaba compuesto también por las embajadas y los consulados, estaban compuestos por las aeronaves y buques de bandera. Todo eso conformaba territorio argentino, es decir, lo que ocurre en una nave, en una aeronave o buque, está regido por el derecho del país del cual es originario. Entonces, si ocurriera algo en un avión de Aerolíneas Argentinas, regiría el derecho argentino, a no ser que ese avión estuviera volando un espacio aéreo de otro país o estuviera en tierra de otro país. Hablamos del gobierno, el gobierno es el que va a imponer el orden dentro del Estado, y finalmente la organización jurídica, que es la que tiene que ver con la organización de las leyes. No hay Estado sin leyes. Ese componente del Estado, que es la organización jurídica, es lo que nosotros conocemos como pirámide jurídica, que es lo último que les voy a explicar hoy para que ustedes puedan hacer el trabajo que les mandé. Después hablamos de la Constitución Nacional y de la Constitución del Estado Nacional. Dijimos que la Constitución Nacional era la ley suprema y eso tenía un porqué. Fue porque esa norma jurídica fue la que constituyó el Estado argentino en el año 1853. Antes de 1853, ¿existía Estado argentino? No existía Estado argentino, solo había provincias independientes. Entonces la Constitución de 1853 viene a constituir nuestro Estado Nacional. El artículo 1 de la Constitución claramente dice que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y también les consideré en la primera clase que la forma representativa y la forma republicana son formas de gobierno, en tanto que la federal es una forma de Estado.
Primero veamos las formas de gobierno. La forma de gobierno representativa, les dije que era la democracia, que nuestra Constitución Nacional no habla de democracia, sino que habla de forma representativa. ¿En qué consiste la forma representativa de gobierno? El poder en una democracia reside en el pueblo, y el pueblo es el que lo ejerce. Cuando se crea esta forma de gobierno en Atenas, en la antigua Grecia, los pobladores se juntaban en los espacios públicos y tomaban sus decisiones simplemente levantando la mano. Esto en los estados modernos sería inviable, y es por eso que se crean las democracias representativas o indirectas, donde votamos a quienes nos van a gobernar, y en función de eso el poder del pueblo se le delega al gobernante para que pueda ejercerlo. Esa es la forma representativa de gobierno. La forma republicana de gobierno, que también confundieron en sus trabajos prácticos con la representativa, es la que nos indica que tenemos una división de poderes. Esta forma republicana nace mucho después que la forma representativa, porque nace después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la que, recuerden, viene a poner fin a las monarquías, donde el poder a los gobernantes les venía de Dios, lo llamaban reyes y se transmitía por herencia. Y lo que la Revolución Francesa hace es abolir ese sistema de gobierno para dar vida a una nueva forma de gobierno que va a ser la republicana. Esa forma de gobierno republicana la ideó un personaje del derecho que se llamaba Montesquieu. ¿Quién fue Montesquieu? Montesquieu fue el que dijo que el poder, si lo concentrábamos en una persona, siempre iba a tender a ser absolutista o totalitarista. Entonces lo divide en tres y decide crear un sistema de gobierno que tiene tres poderes: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. De esa forma, los poderes actúan como un sistema de frenos y contrapesos, donde ninguno va a tener supremacía sobre el otro, sino que por el contrario se van a controlar entre ellos. El sistema republicano y el sistema representativo, vuelvo a repetirlo, son formas de gobierno. Finalmente, las formas de Estado son tres que existen en todo el mundo. Existen los estados unitarios, existen los estados federales y existen los estados confederales. El Estado argentino adoptó para su gobierno la forma de Estado federal. ¿En qué consiste el federalismo? Como les dije al principio, el territorio argentino estaba conformado por provincias. Estas provincias eran independientes. Cuando se crea el Estado federal, le delegan una porción de su poder al Estado federal para que éste pueda gobernar no solo internamente, sino frente a potencias extranjeras. Entonces el Estado federal se constituye por unidades autónomas, que nosotros en nuestro país llamamos provincias, y que sean autónomas significa que tienen sus propios gobiernos y tienen sus propias leyes, es decir, que no dependen para su organización interna del Estado Nacional. Así vamos a empezar a ver que tenemos dos estratos de gobierno, un gobierno nacional y un gobierno provincial. Y vamos a tener leyes nacionales y leyes provinciales, todas subsumidas a la Constitución Nacional, que es la ley suprema. La característica de los estados federales es que no se pueden separar de la federación, son solo autónomos. La otra forma de Estado es el unitario. El Estado unitario tiene, a diferencia del Estado federal, un Estado central, un gobierno central, un poder legislativo central y una corte central. Entonces, todo se digita en este Estado desde el gobierno nacional. Incluso el presidente de la nación es el que designa las autoridades de los departamentos en los que se compone el territorio del Estado. La característica de estos estados unitarios habitualmente, como regla mnemotécnica, es que se aplican en países de pequeñas dimensiones. Por eso yo les decía que en nuestro entorno, Uruguay, Chile, Paraguay, son países unitarios.
Y eso simplemente, y aunque no supieran por su constitución cuál es su forma de gobierno, simplemente bastaría que miraran su territorio. A diferencia de ellos, los países con extensiones grandes, como la República Argentina o Brasil, son repúblicas federativas o federales. Y finalmente tenemos los estados confederales, que tienen la característica de ser una agrupación de estados independientes. ¿Qué características tienen esos estados? Como son independientes, tienen su propio gobierno, sus propias leyes, pero no tienen ninguna injerencia ni ninguna regla común, a no ser la Carta Magna, con las otras unidades independientes. Esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en Canadá. Por eso ustedes habrán visto que, aún en las películas, cuando un delito se comete en un estado, hay estados en los que esa actitud es delito y en otros no. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la pena de muerte en algunos estados y en otros no. Existe el aborto en algunos estados y en otros no. Eso es porque es una confederación. Y la característica de las confederaciones es que se pueden separar de la confederación en cualquier momento, y porque tienen un derecho que se llama de secesión, no de decisión, como pusieron en los trabajos prácticos. El derecho es de secesión. La secesión implica que en cualquier momento me puedo salir de la confederación. Ya saliendo de lo que eran estos aspectos que deberían haber visto años antes, pero que no recordaban, por eso recordamos, pasamos directamente al derecho. Y les pregunté en la primera clase qué era para ustedes el derecho, y tratamos de armar una definición de derecho, pero por ahí vamos a usar una definición armónica, que todos vamos a disponer del mismo modo, que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un Estado. Eso es lo que vamos a estudiar este año. El derecho tiene fuentes. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué características tienen estos elementos? La ley es una norma jurídica y tiene dos acepciones. Puede ser que la haya sancionado el Congreso de la Nación, que es el que tiene que sancionar las leyes. Ese concepto de ley es en un sentido restringido. El poder legislativo legisla las leyes conforme lo manda la Constitución, o en un sentido amplio, que son las normas que dicta cualquier otra autoridad del Estado, el presidente de la Nación. Fíjense que estos días que estamos viviendo estos momentos de pandemia, el presidente de la Nación está dictando decretos de necesidad de urgencia permanentemente, que son los que ustedes escuchan que él dice cuando da un anuncio por la televisión. Esos decretos de necesidad de urgencia que surgen del Poder Ejecutivo, no son leyes en sentido estricto, sino en sentido amplio. La otra fuente del derecho es la doctrina. La doctrina son los estudiosos del derecho, aquellos que estudian el derecho determinados temas específicos. La jurisprudencia es otra fuente del derecho, que son los casos judiciales. ¿Y por qué las tenemos como fuente del derecho? Porque cuando un juez tiene que dictar una sentencia en un caso, tiene que dictar una resolución, si no encuentra nada en la norma jurídica, que es la ley, y no encuentra nada que lo ayude a resolver el caso en la doctrina, que son los estudiosos del derecho, se va a fijar si algún otro juez en toda la nación dictó alguna sentencia con un caso parecido al de él. Y finalmente los usos y costumbres son una de las fuentes del derecho, o la última, que son aquellos hábitos de la población que se van traduciendo en consuetudinarios, es decir, que creemos que están adecuados a la ley. A veces no es así, a veces no están adecuados a la ley, sin embargo no la infringen. Entonces a veces en algunos lugares el juez tiene en cuenta cuál es la costumbre del lugar, y para eso toma el caso para analizar el fallo. Creo que en clase vimos el caso del cheque de pago diferido, es decir, la gente, el cheque es para pagar en el día, no se paga a plazo, no es una cancelación a plazo. Lo que empezó a ocurrir en nuestro país en un determinado momento fue que la gente le ponía al cheque una fecha de pago posterior a la que lo estaba emitiendo. Esa no es la característica del cheque, sin embargo se usó se hizo costumbre.
Y es a partir de esa costumbre que aparece después una normativa donde se crea el cheque de pago diferido. Y el cheque de pago diferido tiene esa característica, se permite pagar a plazo, que era algo que no estaba permitido. Lo último que les voy a explicar es la pirámide jurídica, cómo se organizan las leyes, cuál es la organización jerárquica de las leyes en nuestro país. Y para eso vamos a ver la pirámide jurídica. Yo se las mandé en un archivo adjunto para la clase de hoy, para que ustedes la puedan tener en gráfico y después les sugiero que se la impriman y la pongan en la carpeta, pero se las voy a explicar si pueden hacer su trabajo práctico que estaba encomendado para el día de hoy, 2 de abril. La pirámide jurídica tiene esta característica. Todo lo que es una pirámide, cuando estamos hablando de una pirámide, nos indica que hay un orden de prelación, es decir, que hay una norma superior a otra norma. Siempre la superior está en el vértice superior, precisamente, y todas las demás van decreciendo en importancia hasta la base de la pirámide. La Constitución Nacional es la ley suprema de la nación. Es la ley más importante. De ella emanan todas las demás disposiciones. Ahí tenemos las disposiciones más importantes. Todos nuestros derechos y garantías están contemplados en la Constitución Nacional. Pero en el año 1994, cuando se modifica la Constitución Nacional, una de las reformas más importantes que se hizo a la Constitución es agregarle al artículo 75 el inciso 22. Y a partir de ahí, en el vértice superior de la pirámide, aparecen los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cuáles son los tratados de derechos humanos? Están enunciados todos en ese artículo, en el 75, inciso 22. Son solo los de derechos humanos. Ahí tenemos los derechos del niño, la Declaración Universal del Hombre. Esos derechos, a partir de ese año, del año 94, tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Después de los tratados internacionales de derechos humanos, vienen como normativa dentro del nivel nacional. Esta pirámide que tiene 3 niveles les muestra que estamos en un estado federal, porque hay un nivel nacional de normas, hay un nivel provincial y un nivel municipal. Eso nos está indicando que es una federación. Seguimos en el nivel nacional y tenemos los tratados internacionales. ¿Cuáles son los tratados internacionales? Los que la República Argentina suscribe con todos los otros países del mundo. Esos tratados internacionales tienen una jerarquía suprema. Si pusiéramos un ejemplo de un tratado internacional de entidad o que cobra virtualidad en la vida política actual, por ejemplo, es el que ustedes conocen, el Tratado de Asunción, que es la creación del Mercosur. Ese es un tratado internacional. Después tenemos las leyes nacionales. ¿Cuáles son las leyes nacionales? Las leyes nacionales son las que sanciona el Poder Legislativo conforme manda la Constitución Nacional. Las leyes nacionales son las que rigen en todo el territorio de la nación argentina. Por ejemplo, el derecho civil tiene como norma, como ley nacional que lo regula, el Código Civil y Comercial de la Nación. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar durante todo este año. Es el que regula la vida de una persona desde que es concebida hasta su muerte. Y finalmente tenemos en ese orden, en el nivel nacional, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Son estas disposiciones que emanan del presidente de la Nación, que no son necesariamente leyes, pero que rigen para todo el Estado Nacional. Y ahí cobran virtualidad estos decretos de necesidad y urgencia que yo les estaba diciendo al principio. Si ustedes miran en este nivel nacional, los tratados internacionales, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, son leyes en sentido amplio, porque no los sanciona el Poder Legislativo. En tanto, las leyes nacionales son leyes en sentido restringido. Pasamos a nivel provincial. Como dijimos que las provincias son autónomas y tienen sus propias normas, cada provincia del Estado argentino tiene su propia constitución. Después de la Constitución provincial y en orden de prelación inferior, vienen los tratados interprovinciales. ¿Cuáles son los tratados interprovinciales? Son los que suscribe cada provincia con otra provincia. ¿Con qué fines? Con fines económicos, con fines de asistencia educativa, con fines de utilización de recursos. Hay muchos ríos que son compartidos por 2 provincias y ellos firman tratados para el uso de esos ríos.
Esos tratados interprovinciales son leyes en sentido amplio. Después tenemos las leyes provinciales, que son las que sanciona el Poder Legislativo Provincial. Y finalmente los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, que son los que dictan los gobernadores de cada provincia. Y acá también les corrijo, porque cuando hicieron el trabajo me ponían gobernantes, y las autoridades de las provincias se llaman gobernadores, no gobernantes. Y finalmente tenemos el nivel municipal. El nivel municipal es autárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que no son autónomos. Los municipios no pueden tomar decisiones por sí mismos, dependen siempre de su provincia. En nuestro país, todas las provincias tienen suerte de municipios. En algunas provincias no se llaman municipios, se llaman departamentos. En otras provincias se llaman pedanías. No se llaman municipios en todo el país. Los municipios no pueden actuar independientemente de lo que dicta el gobernador de la provincia. No tienen esa autoridad. Es más, la Ley Orgánica de Municipalidades en la provincia de Buenos Aires es la que regula, que es una ley provincial, es la que regula cómo se sancionan las ordenanzas municipales. No lo dispone el municipio, lo dispone la provincia. Dentro del municipio existe un órgano legislativo que se llama Consejo Deliberante, que son los que dictan las ordenanzas municipales, que son las normas que rigen dentro de la municipalidad, y finalmente los decretos del Poder Ejecutivo Municipal, que son los que determinan, son los que sanciona, o dicta el intendente municipal. Esta es la pirámide jurídica de la nación argentina. Con ese orden de prelación, la Constitución Nacional. ¿Podría un decreto de un intendente del conurbano bonaerense oponerse a la Constitución Nacional? No, porque claramente todas las normas que están por debajo de la Constitución la tienen que respetar. ¿Podría una norma de la provincia, una ley provincial, oponerse a una ley nacional? De ninguna manera, porque en la pirámide jurídica tiene un orden de prelación la ley nacional. Ese es el juego de la organización legal en nuestro país. Es decir, las normas inferiores no pueden contradecir a las normas superiores. Cuando les mandé a hacer un trabajo que era buscar qué había pasado en estos días con algunos municipios del conurbano bonaerense, estuve mirando Carlos Casares, estuve mirando Exaltación de la Cruz y un montón de otros municipios que cerraron primero sus vías de acceso y han impuesto dentro del municipio el toque de queda. La idea sería que ustedes pudieran analizar si el estado de sitio o toque de queda puede disponerlo un intendente municipal o si pueden cerrar los accesos a sus propios municipios, teniendo en cuenta que el artículo 14 de la Constitución Nacional dice que existe la libertad de tránsito en nuestro país. Bueno, los voy a abandonar por hoy. Este es el resumen de todo lo que tendríamos que haber visto en este mes de marzo, que creo que terminó, que creo que les va a servir para poder entender la materia de acá para el futuro. Les pido que hagan este ejercicio con la pirámide jurídica que les mandé, me analicen lo que les acabo de explicar, si puede un intendente contradecir una norma de jerarquía superior. Y para la próxima entrega, que espero sea el jueves próximo o el otro porque es feriado, vamos a empezar directamente a ver el contenido de la materia, que es la persona. Les mando un beso grande, cuídense mucho.